Moi ben, bueno, pois de acordo co que acordamos ca ponente, que non pode, infelizmente, asistir, procederei a dar lectura á súa ponencia, que leva por título Emilia Pardo Bazán, de Mi tierra e as súas fantasmas. Buenas tardes. En primer lugar, quiero presentar mis disculpas y expresar mi pesar por no haber podido viajar hasta Santiago como estaba previsto. En segundo lugar, reitero mi sincero agradecimiento a los organizadores del Congreso por su invitación. En tercer lugar, quiero advertir que lo que se va a leer son tan solo unas notas pensadas para un debate. No poder participar en él amputa estas notas de su propósito fundamental. En todo caso, espero que el texto que me han pedido los organizadores pueda ser útil de alguna forma. Cuando Ramón Maiz me pidió participar en este congreso sobre cultura y política en la España de entreguerras, me sugirió que abordase el tema de las relaciones entre Pardo Bazán y el regionalismo, aun cuando su toma de postura al respecto era sustancialmente anterior a ese periodo de entreguerras. En todo caso, quiero comenzar con la referencia a dos textos más cercanos a esa cronología que pueden permitir centrar los términos del debate. En algún momento, entre 1898 y 1916, alguien, probablemente un periodista, le pidió a Emilia Pardo Bazán unas declaraciones sobre el regionalismo gallego. El borrador para una contestación, manuscrito en una letra que no es la suya y además incompleto, se encuentra en el archivo de la Real Academia Galega. En su esbozo de respuestas, Pardo Bazán expresaba su admiración por lo que porque le preguntasen sobre su postura ante el regionalismo. Después, decía, de toda una obra dedicada a Galicia, penetrada hasta la médula por el espíritu gallego. Su regionalismo cultural estaba, a su juicio, bien claro. Otra cosa era si le preguntaban sobre el regionalismo político. Ahí tengo que pensar despacio. En un momento en el que apuntaba el nuevo nacionalismo gallego, Pardo Bazán reclamaba una definición precisa y clara de su programa político. Entonces, dice, sería posible que entre sus reclamaciones hubiese algunas que me pareciesen sensatas y justas, como me lo parecen algunas de las que elevan los regionalistas vascos y catalanes. ¿Era un movimiento separatista, unitarista, quizás federal pactista, absolutista patriarcal? En todo caso, realiza dos afirmaciones parcialmente contradictorias. Hay en mí un germen de regionalismo marchitado en capullo. O soy regionalista por esencia, presencia y potencia. La pregunta es, por supuesto, ¿qué entendía Pardo Bazán por regionalista y por qué se veía obligada, para su fingido pasmo, a responder a aquellas preguntas? Esta última cuestión queda algo más clara a través del segundo texto, un artículo de Antón Villar Ponte desde las páginas de A Nosa Terra, Idearium da Improntada da Fala en Galicia en las colonias galegas de América y Portugal, número 31 de 20 de septiembre de 1917. Se trataba de una carta aberta a Condesa de Pardo Bazán, con el encabezado de Ilustre inimiga. En ella se venía a poner en boca del periodista y escritor canario Ángel Guerra, José Betancourt, la afirmación de que vostede non sentía rexión, de que vostede, ollando a rexión cerebralmente, coiste xeito levaba as súas notables cuartillas. O marco da rexión parecíalle estreito, xa que cobizaba unha fama e unha gloria universais postas ao dorso dun título de Castela. Ese desprecio por la región no solo era producto de una ambición desmesurada, sino que se asentaba, además, sobre la afirmación de que existía una raza común hispana, cuyas manifestaciones espirituales y artísticas de orden regional, cita textual, non son senón xeitos de estructura accidental. Para quien acababa de liderar la creación das Irmandades da Fala, aquella opinión de Pardo Bazán era pura fantasía. Existía, por supuesto, una raza gallega diferenciada e Galicia existe con total e todas e cada unha das características dunha nacionalidade máis acusada que a de moitos estados nacionais. Cita de Villar Ponte. La referencia a estos dos textos introduce las tres cuestiones que quiero discutir. La consideración, en primer lugar, de Emilia Pardo Bazán como una enemiga del galleguismo. La idea, parcialmente contradictoria con lo anterior, de que se mantuvo neutral en el debate generado al respecto y, finalmente, que lo relevante en ese debate es su posición cultural y no tanto su posición política. En el primer y tercer caso, el argumento es que Pardo Bazán era incapaz de sentir la región, como decía Villar Ponte, en la medida en que negaba el hecho diferencial de Galicia y la cultura y literatura gallegas. En
Segundo, el planteamiento es que fue neutral porque rehuyó la polémica directa. Creo que en ambos argumentos hay razones sólidas. Sin descartarlos, quiero defender. Uno, que resulta difícil desligar, porque nunca lo estuvo ni en Pardo Bazán ni en sus detractores, lo cultural de lo político. Dos, que Pardo Bazán rehuyó la polémica abierta, pero nunca fue neutral respecto al regionalismo, ni en lo cultural ni en lo político. Tres, que en su posición particular pesó un fuerte sentimiento de región anclado en una conciencia plena de los materiales culturales con los que se estaban construyendo, también en España, los Estados-nación europeos, un proceso de carácter transnacional del que era muy consciente y que alumbró en ella un tipo de nacionalismo defensivo que se miraba fundamentalmente en Francia, país que admiraba y al tiempo resistía como modelo. Ese cruce de emociones y no solo de razones permearon su noción de España y de Galicia, sus limitaciones como nación, sus posibilidades y sus fantasmas. 4. La posición de Pardo Bazán evolucionó en el tiempo de una forma no necesariamente lineal y solo puede entenderse cabalmente si se atiende a los contextos históricos del debate en España y en Europa. En ella pesaron los temores respecto a las implicaciones políticas de la existencia de una nacionalidad cultural gallega, catalana o vasca, distinta y opuesta a la de España. Quinto y último, para entender esta posición no es posible reducirse al análisis de sus textos de crítica literaria o de cariz político. Es fundamental también analizar sus textos de ficción, sus novelas y cuentos. Esto es así porque Emilia Pardo Bazán era plenamente consciente de algo que impregna la historiografía actual sobre la construcción de las naciones y de las identidades nacionales, a saber, que la propia configuración estética de las periferias y el surgimiento o no en ellas de una conciencia de nacionalidad propia no son, como a veces se ha creído ver, los distintos tamaños de las figuras de una matrioska, sino un juego de espejos entre naciones y regiones que afecta a ambas. En ese juego de espejos, la novela fue un mecanismo informal de nacionalización o de desnacionalización, con una enorme potencia intelectual y sentimental. Resumo y auno todo ello, avanzando mi argumento global al respecto. Entiendo a Pardo Bazán y recalco el verbo entender como lo que hoy se llama una constructora de nación, a nation builder, española, profundamente anclada en el momento fundamental que en toda Europa significó el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, Emilia Pardo Bazán fue una nacionalista española plenamente moderna, consciente de lo que hacía y del papel fundamental que en su tarea habría de tener la región y el sentimiento de región. Toda la obra de Pardo Bazán está inundada de nación y de modernidad, más exactamente de discusión en torno a la nación y a la modernidad. Sin ellas no se puede entender cabalmente esa obra y esa vida, como no se pueden entender sin la importancia que la supuestamente cerebral doña Emilia concedía a las emociones y a los sentimientos en las forjas de pertenencia, en lo que hoy los especialistas llaman la construcción de los individuos nacionales. Ambas cuestiones, la nación moderna y la emoción, estuvieron relacionadas en su vida y en su obra con el problema de la ubicación, que en todo ello se reservaba entonces a las mujeres y más en concreto a las mujeres escritoras. Su feminismo fue, en este sentido, pensado como un poderoso factor de nacionalización española y es asimismo fundamental para comprender mejor su posición particular respecto a Galicia y al regionalismo gallego. A ello habría que añadir, y en un lugar estratégico crucial, la cuestión de la clase social. Advierto que, en mi interpretación, no hay ningún intento de defensa de Pardo Bazán. Hay, sí, un intento de comprenderla dentro de la discusión de su época respecto a cómo se construyen las naciones, con qué materiales y de qué forma, qué papel se reserva en ellas para la razón y para la emoción, para la acción consciente y selectiva, pero también para los conflictos de clase, para los hombres y para las mujeres, para la ubicación de la diversidad social y cultural o su eliminación. De mi tierra constituyó el primer estudio de conjunto sobre la literatura en gallego del momento, respecto a la que Emilia Pardo Bazán demostró un conocimiento y un aprecio estético indudables. El texto central, la poesía regional gallega, había sido compuesto como discurso en el homenaje a Rosalía de Castro celebrado en el Liceo de Artesanos de A Coruña en septiembre de 1885. Su publicación 3 años después era una intervención cultural y política plenamente calculada. Buscaba definir el lugar que la autora de Los Pazos de Ulloa podía y debía ocupar en el contexto de la polémica abierta por Gaspar Núñez de Arce contra el uso literario del catalán, el vasco o el gallego. No era esa la postura de Pardo Bazán.
Su formación intelectual, social y emotiva en el tradicionalismo político, su propia concepción de la historia y de la literatura, la ayudaban a ver las cosas de forma mucho más compleja. La tradición progresista de su familia aumentaba aún más esa complejidad. Para Pardo Bazán, lo que entonces se llamaba literatura regional era poco más y nada menos que el puente que enlazaba, cita textual, a las letras cultas con la poesía y el arte del pueblo. Ese enlace se producía a través de la emoción, relacionaba estrechamente con la infancia, implícitamente, pero nunca explícitamente opuesta, ambas al entendimiento de la madurez, identificado con la razón, con las letras cultas y con el castellano. Los poetas regionales, decía, son la infancia, son la fe, son la ternura. Es necesario enfatizar la identificación recurrente entre el uso del gallego y la emoción inarticulada, la infancia y el espacio doméstico, algo, por cierto, que los historiadores catalanes han estudiado para la primera Renaixença. Galicia y el gallego vistos en buena medida como un territorio y una lengua prenacionales, pero no exótico, y esto es muy importante respecto a la nación adulta y a la lengua madura y europea, que eso sí, eran España y el castellano. La emoción primordial, la unidad básica de la infancia, era la misma para Galicia y para España. En este terreno, Emilia Pardo Bazán era escasamente cerebral. Manuel Murguía no creía en esa amalgama, en esa identificación emocional que colapsaba Galicia y España. Él era, como ella, un constructor de emociones nacionales. Su respuesta tardó, sin embargo, más de 10 años en llegar. En el núcleo de las airadas diatribas de Murguía contra Pardo Bazán se encontraba la firme convicción de que ésta envidiaba la evidente superioridad literaria de Rosalía y había tratado conscientemente de empequeñecerla, tildándola de, textual, primer poeta regional, lo que implicaba, a juicio de su esposo, negarle el puesto destacado que merecía entre las poetisas españolas como Gertrudis Gómez de Avellaneda o Carolina Coronado. Murguía tenía razones, desde su punto de vista político y personal, para sentirse francamente irritado. El grado de mala fe y o soberbia por parte de Emilia Pardo es lo que estaría en cuestión. Lo interesante, en todo caso, no es la cuestión personal, sino la cuestión política. ¿Qué quería decir políticamente Pardo Bazán en aquel preciso momento y hablando de la única autora o autor que podía competir con ella en el canon gallego y español? En primer lugar, algo que ponía en tensión toda su concepción de la historia, de raíz básicamente tradicionalista y anti-ilustrada. Quería decir que existía una línea de progreso, una flecha del tiempo y una suerte de selección natural darwinista para las naciones y para las lenguas. Seguía así las tesis progresistas de la mayor parte del liberalismo europeo, incluidos sus representantes más radicales. La vía del progreso para las identidades y las lenguas regionales era hacer causa común con las nacionales, integrarse en ellas, aportar a ellas su savia vital e intelectual. La nación española era el gran río al que habrían de contribuir todos los afluentes, todas las emociones, todos los esfuerzos. Lo interesante es que, al menos en aquellos años 80, esa metáfora permitía integrar la diversidad e incluso celebrarla. Por una parte, Pardo Bazán era demasiado inteligente y había estado demasiado en contacto personal e intelectual con el tradicionalismo político como para tener una visión roma y lineal del progreso. Para Pardo Bazán, el resurgir de la literatura en gallego era sobre todo un movimiento de resistencia, plenamente moderno en realidad, a la tendencia homogeneizadora de la modernidad que debía entenderse en un contexto europeo general. Podía considerar el resurgir del gallego en los medios cultos como un caso de atavismo, pero planteaba al respecto matizaciones importantes que la distinguían de sus colegas más estrechamente castellanizantes. Sobre todo, y no es irrelevante en absoluto, porque creía que se podía hacer buena, muy buena literatura en lenguas distintas al castellano y que, además, de acuerdo con su propia concepción literaria naturalista, eso era lo que había que hacer, al menos en algunos casos. Aquí merece la pena reflexionar brevemente sobre su relación con la literatura en catalán, que admiraba, una relación que fue especialmente estrecha con la obra de Jacint Verdaguer, con el crítico Josep Isart y con el novelista Narcís Oller, implicados todos ellos en la renaixença del catalán como lengua literaria y, más en concreto, en los dos últimos casos, con el català que ara es parla.
Emilio Pardo Bazán se había convertido en parte sustancial de la gran regeneración del castellano que estaba operando en aquellos momentos a través de la novela, un camino que ya habían recorrido otras lenguas europeas y en buena medida también lenguas provinciales como el catalán, cuyo objetivo era superar el divorcio rancio entre la lengua de los libros y la lengua hablada. Por eso había sido capaz de apreciar a los poetas gallegos de un modo íntimo y de comprender el principio vivificador que proviene de las llamadas literaturas regionales. Esa era la actitud que le permitía apreciar intensamente la literatura catalana, leyendo directamente en catalán. Era una cuestión de sintonía literaria y de respeto por una lengua que, frente a opiniones poco o perversamente informadas, tenía a su juicio todos los registros necesarios para hacer arte. En su valoración de las literaturas en lenguas distintas al castellano, fue bastante más respetuosa que escritores como Núñez de Arce o Galdós. Hasta cierto punto podía estar de acuerdo, al menos durante un tiempo, con el Juan Valera anterior a 1868. Cita textual. En resolución, yo miro como riqueza envidiable que no debemos perder, ni confundir, ni mezclar, el tengamos tres y no solo una lengua literaria, pero me inclino a creer que todo español debe entender y estudiar las tres, seguro de que con ello completará y hermoseará más que la que él hable y escriba, sin desnaturalizarla por eso. Para Pardo Bazán, todas las literaturas regionales españolas, incluida la castellana y andaluza, eran producto de la historia. Por eso, entre ellas había sustanciales diferencias. Existían regiones como Galicia, cuya lengua antigua había venido a menos y se había perdido para las clases cultas y para la literatura, quedando confinada al pueblo. En otras regiones, notoriamente Cataluña, el catalán nunca se perdió del todo para la literatura y todas las clases sociales y para todos los usos de la vida se sirven del habla provincial. Por eso, lo que era natural en catalán era en buena medida artificioso en gallego. A diferencia del provenzal o del catalán, cita textual, el gallego no lo hablan quienes lo escriben, o incluso ni lo hablaban habitualmente ni lo escribían, como era el caso de Manuel Murguía, quienes se erigían en sus defensores. Eso tenía también sus ventajas, pues frente a la Renaixença, la literatura gallega conserva más su carácter propio y hasta el día se halla bastante exenta del influjo francés, tan poderoso en Cataluña. Fin de la cita. En todo caso, y esto es fundamental, para ella, de nuevo cita, la distinción entre dialectos y lenguas nacionales es artificiosa y no toca a la esencia sino a la forma de los lenguajes. La distinción se concibe, por lo tanto, como producto de la historia. A ella había que atenerse y en torno a ella había que entender el desarrollo de su lengua, su abandono, su hegemonía o no. Como he dicho al principio, en la evolución de su pensamiento es fundamental atender a los contextos de discusión en torno a la cuestión regionalista y nacionalista. Dice José Ramón Barreiro que la cuestión del reconocimiento o no de la lengua y de la literatura regional no es directamente política sino cultural y que lo grave es que Pardo Bazán negó ese reconocimiento cultural a la literatura en gallego. En este punto es en el que debemos centrar la cuestión y no en el tema, dice Barreiro, que creemos sin interés alguno de lo que pensaba doña Emilia sobre el regionalismo político gallego. No considero posible, sin embargo, disociar ambos aspectos, no desde luego en el debate de los últimos decenios del siglo XIX y la primera década del XX. Creo también que no puede decirse que Emilia Pardo no comprendiese estimativamente lo que la lengua y la literatura gallega significaba en la construcción de una identidad. Lo comprendía perfectamente, en la medida en que era consciente del enorme peso político, es decir, de acción sobre la historia, que tenía la interrelación profunda que gente como Murguía estaba fraguando entre la galleguidad y la literatura en gallego. Pardo Bazán sabía, porque era lo que ella estaba haciendo, que las lenguas también se construyen y se destruyen, y alcanzan o no una capacidad de absorción o de marginación de otras. Era consciente del papel crucial que la lengua y las emociones construidas en torno a ella tienen en la construcción de una nación. Se trataba de un proceso histórico, político, que tenía que ver con las relaciones de poder culturales y con la acción informal de gente como ella misma o como Murguía. Emilia Pardo estaba empeñada en la construcción de una nación y una lengua española, y esto es importante, no era algo acabado y claro, sino un proceso laborioso y lleno de potenciales cul-de-sac, de ambivalencias y de dudas, de posibilidades abiertas y de horizontes inciertos que afectaban tanto a Galicia como a España. En este contexto profundamente inestable es en el que advirtió que las literaturas regionales podían convertirse en complicaciones, según sus propios términos, para su proyecto nacional. Si Valera, antes de 1868, vio una ventana de oportunidad para España en el reconocimiento de su diversidad lingüística, Emilia Pardo Bazán, escribiendo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, vio la posibilidad abierta de nacionalismos conflictivos entre sí.
Se puede estar de acuerdo o no con ella, pero en este aspecto concreto no se equivocaba porque advirtió que todo lo cultural es político y que toda acción política se asienta sobre supuestos culturales que son también producto de la historia y no de la naturaleza ni de la raza. Por lo tanto, a mi juicio, la cuestión es el calado político de su comprensión del carácter profundamente interrelacionado del proceso de construcción de los Estados-nación europeos y de las resistencias a estos procesos, una dinámica general y común a toda la modernidad occidental y a sus desasosiegos. Es en este contexto en el que escribió a Narcís Oller en 1886, cuando los ecos del Memorial de Greuges en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña aún no se habían apagado, que mi españolismo se acentúa. Sí, yo soy poeta ante todo, pero no se ha menester de gran dosis de poesía para tener una mediana razón de orgullo y querer pertenecer a una gran nación mejor que a un estadillo menesteroso y que, no lo dude usted, amigo mío, andaría manejado por 4 galopines, pues ustedes, los que valen, siempre se quedarían atrás de los mangoneadores. Eso sí, se salva del yugo extranjero, va de retro el regionalismo. Así, aun sintiéndonos emocionalmente desarmados por la potencia estética del catalán y el gallego, temía lo que en el terreno político representa la literatura regional, que lleva en sí un germen de separatismo, germen poco desarrollado todavía, pero cuya presencia es textual, es imposible de negar y que acaso sea el único fruto político y social de ese florecimiento. El problema con la respuesta de Murguía a estos planteamientos de 1886 y posteriores es que no solo fue incapaz de escapar a su resentimiento personal, sino que la articuló de forma profundamente sexista. La amparó, además, a mi juicio, de manera muy sesgada y descontextualizada en las propias palabras de Rosalía sobre la ligereza y, en sentido estricto, debilidad innata del pensamiento de la mujer o su incapacidad para el duro trabajo de la meditación, algo que orientaba sus facultades naturalmente hacia la poesía y, en su caso, debía hacerlo por su proximidad, en tanto que mujer, con la tierra y lo natural hacia la poesía en gallego. En la penumbra, o incluso en la censura completa, quedaron las dudas de Rosalía sobre cuál había de ser su lengua literaria y la importancia que otorgó a su prosa en castellano. Pardo Bazán, sin embargo, había hablado bien alto y, según Murguía, era tan insolente como para creer que en los dominios del arte y de la ciencia nada le estaba vedado, que en ellos podía entrar como vencedora. El resultado de esta monstruosidad antinatural era una merlette littéraire aupada por ventajosas relaciones coruñesas y madrileñas, una simuladora de talento, una plagiófila compulsiva, una bubarda y pecucheta, una grafómana empeñada en, textual, escribir de todo cuanto escribieron otros antes que ella, y no la culpo por eso, está en su condición de hembra, decía Murguía. Una condición que, sin embargo, transgredía una y otra vez con su frialdad, con su ambición, con su soberbia, con su congénito prosaísmo. Ni siquiera había logrado emocionar con los poemas a su hijo Jaime. Comentario de Murguía: una madre que no logra enternecernos cuando habla de su hijo es lo que faltaba por ver. Emilia Pardo no solo carecía de las 2 condiciones precisas en la mujer poeta, la imaginación y el sentimiento, sino que, además, traicionaba su condición de gallega al romper lo que distinguió siempre a su literatura, una especial dulzura de expresión, son palabras de Murguía, su verdadera característica, una nota dominante en el sentimiento. Faltar a ella es faltar algo propio y esencial, negarse a ser de la raza a que uno pertenece. Solo doña Emilia, que como mujer estaba doblemente obligada a seguirla, se aparta del todo de la general corriente. Merece la pena enfatizar en cursiva ese doblemente. La ira y el sexismo de Murguía acaban por cerrar el círculo y aceptar aquello mismo que le había irritado en la identificación de Pardo Bazán entre lo gallego y lo sentimental, lo emocional y lo femenino. Sus artículos de 1896 resultan en este sentido más interesantes que un mero exabrupto y una muestra algo extravagante de resentimiento personal. Tienen una cualidad especial para hacernos entrever la profunda identidad y la jerarquía que su autor establece entre Galicia y lo femenino, por una parte, y el galleguismo cultural y político, encarnado en la varonil defensa que Murguía representa, por otra. De esta manera, la supuesta rivalidad entre Emilia y Rosalía
aparece como la que se establece entre una virago, mujer doblemente traidora a su naturaleza y a su patria, y la auténtica mujer, a saber, sufriente, saudosa, patriótica, defendida por un hombre frente a otro hombre. Esto es, el nacionalismo gallego frente al español. Murguía, que escribe en castellano e insiste en que Rosalía escriba en gallego, es quien define, quien otorga o niega identidad sexual y estatuto artístico, canónico, nacional a ambas, quien se erige en autoridad al respecto. No voy a desarrollar más esta cuestión del género y su implicación en la definición y conformación del canon, gallego y español, pero la considero sustancial. Tan solo apuntar lo siguiente: Manuel Murguía tenía en parte razón al creer que el horizonte de Pardo Bazán era el mismo que el suyo y que tenía el soberano deseo de regentar la literatura gallega y algo más. Ese algo más era en realidad verdaderamente del pontífice del regionalismo. El horizonte de la autora de Los de Ulloa hacía ya tiempo que había dejado de ser exclusivamente Galicia. Era España y en concreto Madrid, donde no dejó nunca de ejercer de gallega neta y clara. En ese sentido, mucho más profundo, que entendía la construcción cultural imaginativa de la región como una forma de hacer patria, de recrear la identidad nacional española. Emilio Pardo Bazán sí competía con Manuel Murguía como líder de un regionalismo que él construía cada vez más en conflicto con la nación española y ella no. De hecho, la apuesta de Pardo Bazán era, como Murguía vio inmediatamente, competidora política y cultural de la suya, entre otras cosas porque doña Emilia no se conformaba, como tampoco lo hizo Rosalía, con ser la encarnación emotiva, sensible de la tierra soñada, sino uno de sus artífices, alguien que, como él, quería delinearla, definirla, orientarla. En ese proceso de definición, y voy con ello a concluir, España y Galicia resultan no solo identidades profundamente ligadas entre sí, sino, por ello mismo, profundamente inestables. No voy a entrar en el tema de la inestabilidad de España en la obra de Pardo Bazán. Lo haré, en su caso, para la publicación de las actas. Si quiero apuntar alguna reflexión más sobre Galicia. Tengo serias reservas respecto a la aplicación de la crítica postcolonial a la cuestión nacional en contextos no estrictamente coloniales. Sin embargo, como han demostrado Xavier Andreu o Elena Migueles Carballeira, por citar textos útiles y recientes, aunque muy distintos, la perspectiva de la crítica postcolonial tiene una capacidad notable para iluminar los conflictos y los diálogos de representación de las identidades nacionales. En este caso, me refiero concretamente a la forma en que se cruzan el diálogo y el conflicto entre la identidad nacional española y las europeas hegemónicas con los significados e identidades formulados desde los diversos proyectos nacionales dentro de la península. Desde hace décadas, los historiadores venimos insistiendo en que el carácter relacional de las identidades de raza, género, nación no puede ser evitada. No hay identidad sin relación, sin un otro que es construido al tiempo que el propio yo. Esa relación, que implica dos direcciones, es siempre jerárquica. De hecho, una posición de poder económico, social y político se define en buena medida por su capacidad para imponer identidades subalternas, aquellas en las que las imágenes que el otro fabrica para legitimar su poder se interiorizan y reproducen como inferiores y subordinadas. La identidad de clase ha desaparecido demasiado rápidamente, también completamente incluso, de los análisis de los historiadores en los últimos años. Y también, a mi juicio, de la historiografía que se ocupa de los procesos de construcción de identidades nacionales. Voy a plantear esta cuestión a través de una novela de gallegos, y más en concreto de gallegas, en Madrid, Morriña, 1889. Una de las obras más delicadas y lúcidas de Pardo Bazán, llena de ternura y de sentido del humor, también de crueldad. No fue así considerada en el momento de su publicación por Luis Alfonso y Clarín, para quienes era una novela sosa, cuyo asunto, dice el primero, apenas interesaba. Puede hacer interesante una aldeana, una mujer de la clase más humilde, pero a una criada es mucho más difícil. Una criada dulce y sumisa que, sin embargo, se sale de su clase al creer que los favores del señorito pueden tener algo que ver con el amor. Una criada romántica, llena de morriña por una tierra, Galicia, que ni siquiera en el recuerdo puede ser un refugio para ella, porque es desde allí, desde donde viene la vergüenza de su nacimiento, como hija bastarda de un cura y de su criada. Esclavitud, es el nombre de la protagonista, carece de cualquier recurso y todo en su entorno parece conducirla a repetir una y otra vez la experiencia traumática de las mujeres del pueblo. La seducción, la pérdida de la virginidad, el abandono, los hijos bastardos, un tema que siempre había interesado a Pardo Bazán cuando escribía con indignación que los señoritos de su clase salían a la búsqueda de las chicas del pueblo, especialmente de las criadas, como si saliesen a cazar perdices.
un tema que aquí se hace más complejo a través de la discusión sobre las buenas intenciones de la dueña de la casa, la dama gallega, doña Aurora Nogueira de Pardiñas, que acoge a esclavitud a pesar de su origen, la defiende y la ayuda frente a las opiniones de buena parte de su entorno. Finalmente, sin embargo, en holocausto a la moral, cuando ve el interés que la criada despierta en su único y adorado hijo, un petimetre casi adolescente carente de cualquier personalidad reconocible, aleja a esclavitud de su casa y marcha con él a Galicia, dejándola a ella atrás en un Madrid desolado, sin patria. A esclavitud no le queda siquiera el convento, un recurso para señoritas descarriadas, y planea suicidarse. No tiene la potencia personal ni la capacidad para la rebeldía de la tribuna. No tiene, por supuesto, la riqueza y la cultura de la marquesa de Andrade en Insolación. No es una obrera o una señora, es una criada. Alguien de quien se dudaba incluso que pudiera ser materia novelable. ¿Se erguería alguien como Pardo Bazán, que siempre vivió entre dos orillas, para que lo fuese? Para que a través del caso prosaico sórdido, del despertar a la sexualidad de los señoritos a través de las criadas, se pudiese pensar en cómo el género y la clase rompen las costuras de la nación y la cuestionan. Una reflexión singular y hondamente conmovedora que se logra invirtiendo, o al menos cuestionando, la dirección única de la mirada, dando voz a la falta de voz de esclavitud. Todos en la tertulia de la viuda del magistrado Pardiñas hablan de ella y sobre ella, de sus orígenes y de su destino, de sus posibilidades de escapar o no a él. No escapa, pero no lo hace por inmoralidad y sumisión social y racialmente congénita. A diferencia de Murguía, por ejemplo, Pardo Bazán dudó siempre de lo racialmente congénito. Esclavitud no escapa a su destino porque Aurora Nogueira de Pardiñas, sus contertulios y sus amigos consideran que a quien hay que salvar de aquel resbalón es al joven Rogelio. La criadita gallega no se suicida por culpa del sombrío humor de la raza céltica. Todos los días y en cada provincia de España, dice la autora, la prensa traía noticias de suicidios así. No era un problema de tierra o de raza, era un problema de clase. Esclavitud no es seducida, abandonada y maltratada porque sea gallega, sino porque es una criada. Esclavitud, en todo caso, que es el sujeto subalterno radical, aquel que no puede hablar de sí mismo, según Spivak, plantea matarse porque es su única manera posible de hablar, de quedar en la memoria, de impregnar con su tragedia el respetable mundo de esos señores gallegos que han venido observando su evolución y caída como si fuese un torneo o un ensayo clínico. La Galicia de Pardo Bazán, a pesar del uso ruralista y localista que se ha hecho de su obra, no es una nación sentimental en el sentido del estereotipo español y gallego que ha analizado Elena Migueles. Es una Galicia dura y compleja, atravesada por conflictos de clase plenamente modernos que trascienden en la visión de Pardo Bazán la capacidad inclusiva de una nación o dos naciones, profundamente ligadas entre sí y profundamente inestables, inseguras de sí mismas. Buena parte de la singularidad de su obra, de su Galicia, reside, a mi juicio, precisamente en la capacidad para trascender la celebración más o menos pintoresca de lo rural, lo local o lo regional, a la que recurrieron otros escritores de la Restauración. A ella lo que le interesó fue deshacer la oposición que en buena medida permeaba la obra de escritores como Pereda o incluso Valera entre una modernidad neurótica y degenerada, encarnada en la nación moderna y en concreto en Madrid, y un instinto natural, un retiro campestre, saludable y virtuoso depositado en la región. Cuestionó especialmente sus novelas la dicotomía entre la nación moderna, artificial, y la región anclada en el pasado, en la tradición, en la vieja lengua, en la vieja tierra, es decir, en lo esencial, en lo natural. Más aún, y esto es lo verdaderamente original, y voy concluyendo, planteó la posibilidad de que no existiese una respuesta única, totalizadora y real para el malestar en la modernidad que atañía a ambos polos de esa supuesta dicotomía. La verdad de la nación, que todo lo resuelve, y las soluciones individuales y colectivas inscritas en su búsqueda eran siempre relativas y, por lo tanto, sujetas a discusión. El resultado de todo ello fue una problematización de las ilusiones en torno a lo natural y a lo esencial, que, a mi juicio, no tiene parangón en ningún otro novelista de su generación, especialmente por lo que se refiere a su capacidad de abrir el debate sobre la importancia de la clase social y de la posición de las mujeres, de la supuesta naturaleza femenina, como síntomas cruciales de las grandes contradicciones internas del liberalismo, la democracia y el nacionalismo. Por eso es una intelectual imprescindible para comprender las tensiones sociales, políticas y culturales del último tercio del siglo XIX en España y en Galicia. Sus desasosiegos son
plenamente modernos. He dicho. Muchas gracias. A autora lamenta non poder estar aquí, pero abre a posibilidade de que quera facerlle, disponedes do texto, como sempre, no portal do Consello, calquer tipo de observación, crítica ou comentario está moi interesada en reactivar de cara á redacción da ponencia final, coñecer as opinións do público. Moitísimas gracias pola vosa asistencia. Vémonos mañán ás 10 da mañá.